Somos nosso amor. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos de su amor, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal como somos de su amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos de su amor, nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, no hay descanso en él. Buenos días, iglesia. Dios le bendiga. Y para mí es un honor estar nuevamente aquí acompañándonos. Es un tremendo honor. Estoy aquí por la voluntad de Dios. Estoy aquí porque Dios
quiere que hoy traiga un mensaje que Él quiere que usted reciba. Y le doy gracias primeramente al Señor por darme la oportunidad. Yo sé que no merezco, pero Él en su gran amor, en su gracia y su misericordia me permite estar acá. Y le doy gracias también al pastor por permitirme estar acá y por invitarme a compartir esta palabra. Quiero recordarle a toda la iglesia, quiero recordarle que este año, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, hay una palabra que el Señor nos ha dado a la iglesia, la plenitud de su presencia. Y esa palabra es: cayeron los muros. No se te olvide, repítelo todos los días. Levántate, aún en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, levántate y declara lo que Dios ha hablado. Porque la verdad es lo que Dios dice. La realidad es probablemente la que tú estás viviendo, pero la verdad es lo que Dios dice. Y Dios dijo: cayeron los muros. Cayeron los muros. Amén, iglesia. Y hoy traigo una palabra que espero la recibas en tu corazón y esa palabra te ayude cada día a crecer en el Señor. Y quiero que vayamos a la palabra de una vez. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a leer del verso 7 al 10. Dice el apóstol Pablo, yendo un poquito al contexto, el apóstol estaba en una cárcel y él escribe a la iglesia de Filipos estas palabras. Yo quiero tomar unos pocos versículos que tienen que ver con el mensaje que hoy voy a traer. El mensaje yo lo titulé: quiero conocerte más, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Yo quiero que miremos lo que el apóstol Pablo dice aquí en esta carta. Versos 7 al 10 dice así: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía, dice el apóstol Pablo, no por mis fuerzas, no por lo que yo haga. Dice: una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Verso 10 dice el apóstol Pablo: anhelo conocerlo a Él. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Este es el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, en una etapa de su ministerio en donde sabemos que tenía una comunión tremenda con el Señor. Conocía y había recibido una revelación tremenda de parte de Dios. Tal vez ningún hombre había recibido tanta revelación como Pablo. Pero mira lo que él anhela: quiero conocerte, Señor. Anhelo conocerte. Pablo sabía que Dios es más, que en Dios hay muchísimo más. Y él no se conformaba con lo que había recibido, él quería más, él quería conocer más del Señor. Y yo creo que a la iglesia de hoy en día nos hace falta tener ese deseo, ese anhelo, esa sed. Estamos tan entretenidos en tantas cosas, hay tantas distracciones hoy en día, la televisión, el internet, tantas cosas, que se nos olvida que nuestra prioridad, nuestro primer amor, nuestro primer lugar debe ser Jesús y el conocerle más.
caminar con Él, andar con Él, no conocerle de lejos, como algunos lo conocen. Y a veces pensamos conocer a ciertas personas, nosotros creemos que conocemos, eso pasa mucho con los famosos, que los conocemos porque tenemos una gran cantidad de información de esas personas. Entonces creemos que los conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, yo traigo un ejemplo al presidente. Sabemos mucho del presidente, sabemos mucho de su vida, es un hombre público, la vida de él está ahí en cualquier computador, tú abres Google y ahí vas a encontrar una gran cantidad de información de ese hombre y creemos que lo conocemos porque tenemos un montón de información de ese hombre en nuestra mente. Y usted le pregunta a cualquiera colombiano, ¿usted conoce dónde? Claro, es el presidente y es esto y esto y esto, y algunos lo quieren, otros lo odian porque creen conocerlo. Pero, ¿cómo es en su intimidad él? No sabemos. Probablemente la única persona que puede decir cosas de él es su esposa, que es la que camina, la que anda, la que duerme con él. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que hay muchos creyentes que conocen a Dios así. Tienen información de Dios. Tienen un montón de información de Dios y creen conocer a Dios. Pero lo conocen de lejos, así como probablemente usted y yo conocemos al presidente, de lejos. Tenemos información, tenemos un montón de conocimiento de él, pero no lo conocemos realmente. No caminamos con él, no andamos con él. Y así nos pasa con el Señor. Así nos pasa con Jesús. Tenemos un montón de información y nos llenamos de información, pero lo conocemos de lejos. Como a muchos famosos que andan por ahí, los conocemos de lejos. No andamos con él. Y el deseo del Señor a través de este mensaje es que tú empieces realmente a preguntarte: ¿qué tanto conoces al Señor? ¿Qué tanto estás caminando con el Señor? ¿Qué tanto estás andando con el Señor? ¿Qué tanto estamos realmente intimando con Él? Y yo hoy traigo dos ejemplos. Yo traigo dos ejemplos del Antiguo Testamento. Dos hombres. Y sé que la experiencia de estos dos hombres nos va a ayudar a recibir mejor este mensaje, a entender mejor este mensaje. Y uno de esos hombres, la Biblia dice de uno de esos hombres que era un hombre íntegro, que era un hombre recto, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo describe la Biblia. Y probablemente muchos de ustedes ya saben de quién estoy hablando. Job. La Biblia comienza, el libro de Job comienza describiendo a Job de esta manera: hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un gran hombre, un tremendo hombre de Dios, que tuvo que pasar por un proceso terrible, un proceso durísimo. Yo no sé si algunos de los que estamos escuchando este mensaje, yo por ejemplo puedo decir que no he sufrido ni una pequeña parte de lo que sufrió Job. Yo no sé si los que están escuchando este mensaje, alguno ha sufrido lo que sufrió Job. No creo realmente. Pero Job tuvo que pasar por un proceso muy fuerte en su vida para poder decir al final de ese proceso algo tremendo. Y yo quiero que me acompañe a lo que Job dijo. Vamos al capítulo 42 del libro de Job y vamos a mirar lo que Job dijo al final. Dice allí, verso 1, dice: entonces Job respondió al Señor y dijo:
Reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. Verso 3, mira lo que dice Job del mismo. Dice, ¿quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha, por favor, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Y en el verso 5, mira lo que dice Job. Mira lo que dice este hombre tremendo. Dice, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Tú sabes lo que cualquiera de nosotros, después de haber pasado el proceso de Job, diríamos o hablaríamos. Probablemente, yo sé que en tu casa estás pasando momentos difíciles con esta pandemia. Probablemente muchos estamos pasando momentos muy duros. Pero la verdad no creo que ninguno de nosotros esté pasando momentos como los que Job pasó. Job perdió todo en cuestión de días. Perdió su familia, perdió sus riquezas y perdió su salud. Fue un hombre que le tocó pasar por un proceso muy fuerte. Y probablemente nosotros al final de un proceso nos estaríamos quejándonos, estaríamos diciendo, pero Señor, ¿qué pasó? Si yo hacía esto, yo hacía lo otro. Acuérdate quién era Job, capítulo 1, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un buen hombre, pero era un hombre que, según lo que él mismo dice en el capítulo 42, era un hombre que conocía a Dios de lejos. De oídas te había oído, de oídas te había oído. Pero ahora, después de ese proceso, dice, mis ojos te ven. Por eso dice, por eso me arrepiento. Dice ahí, me retracto. Dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza de todo lo que dije. Porque Job tuvo un momento en que empezó a quejarse de la situación que estaba pasando. Pero Dios permitió que pasara por ese proceso con un solo objetivo, de que Job pudiera conocer, íntimamente conocerlo más. Y sabes, tal vez no hay momentos en los que podamos conocer mejor al Señor, en que podamos conocer más a Dios, que en los momentos difíciles, que en los momentos de prueba, que en los momentos duros. Y el deseo del Señor es que tú le conozcas. Y yo no estoy diciendo que todos tenemos que pasar por situaciones duras para conocer al Señor, pero sí estoy diciendo que el deseo de Él es que tú tengas esa sed y ese anhelo por cada día conocerlo más. Y yo creo que si nosotros conociéramos más al Señor, no de oídas, no de lejos, sino porque caminamos con Él, andamos con Él, de pronto las palabras que estuvieran saliendo de nuestra boca serían diferentes. No habría tanta queja. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job, a pesar de que era un tremendo hombre, un hombre de un testimonio irreprensible, conocía a Dios de lejos. Conocía a Dios de lejos. Y es a través de todo ese proceso tan difícil que él puede llegar después a decir al final, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Y la pregunta para nosotros es, ¿tú también conoces a Dios de oídas? ¿O realmente estás caminando con el Señor? El propósito de este mensaje, sí que el Señor me ha permitido dar este mensaje, es animarnos los unos a los otros, a que hoy, en medio de esta situación que estamos viendo tan dura, busquemos al Señor, caminemos con el Señor, andemos con el Señor,
que no nos digan cómo es Dios, que tengamos realmente una experiencia con Dios, que invitemos al Señor cada día a vivir una experiencia con cada uno, en tu casa, en tu trabajo, en lo que estés haciendo, aún si estás pasando una situación, si estás enfermo, invita al Señor: Señor, aquí estoy, en medio de mi lecho, pero quiero invitarte, quiero tener una experiencia contigo, quiero conocerte, no quiero irme de esta tierra sin conocerte más, Señor. Pablo anhelaba eso en la cárcel, escribiéndole a esa iglesia de Filipos. Pablo anhelaba conocer al Señor, conocerle más, pero no información, no conocimiento, conocer más la persona de Jesús, caminar con Jesús, andar con Jesús. Y el otro ejemplo que tengo otro ejemplo lindo del Antiguo Testamento, es otro personaje, es uno que cometió muchísimos errores, muchísimas faltas, pero yo estoy convencido que el Señor, desde antes de que él naciera, sabía todo lo que este personaje iba a hacer, porque Dios, antes de que tú y yo nazcamos, Él ya sabe todo de nosotros. Él sabe lo que tú y yo mañana vamos a estar haciendo. Dice el Salmo 139 que la palabra aún no está en nuestra boca y Él ya la conoce. Él ya sabe lo que tú vas a decir, lo que tú vas a hablar. A Dios no nos sorprendemos con nuestros actos. Dios ya conoce lo que tú y yo vamos a hacer. Y yo estoy convencido que Dios sabía todo lo que este personaje iba a vivir. Y aún así, cuando Dios se refiere de este personaje, ¿sabes cómo lo llama? ¿O cómo lo describe? Dice: un hombre conforme a mi corazón. A pesar de que Dios sabía por todas las que iba a pasar, Dios dice de él: un hombre conforme a mi corazón. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de David, tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que tenía un corazón inclinado a Dios, pero con una cantidad de defectos, cometió tantos errores y tantas faltas. Pero era un hombre que amaba al Señor. Era un hombre que conocía al Dios de la cual él hablaba. Y no lo conoció cuando ya era grande. Desde niño era un hombre que tenía, su costumbre diaria era andar con Dios, caminar con Dios, cantarle a Dios, hacer salmos para el Señor, hacer canciones para el Señor. Pastor de ovejas cuando era niño pequeño. Cuidaba ovejas, y mientras que cuidaba ovejas, caminaba con el Señor. Tenía una amistad con el Señor, tenía una comunión íntima con el Señor. Tanto era la amistad que tenía, el conocimiento que tenía este niño del Señor, que cuando llega al lugar de batalla, donde están los filisteos y los israelitas preparándose para una gran batalla, él era el de los mandados en la casa, llevaba la comida de sus hermanos. Y cuando llega a ese lugar y escucha al gigante hablar cosas terribles del pueblo de Dios, y ve al pueblo de Dios, desde el rey hasta el último hombre, temblando de miedo, este niño se para y dice: yo quiero ir a enfrentar a ese gigante. Y él no lo hizo porque fuera pretencioso, porque fuera un niño inmaduro, lo hizo porque conocía al Dios que lo cuidaba, al Dios que lo protegía. No era la primera vez. Él mismo le dice al rey: el Señor me ha librado del oso, del león. Conocía a Dios, no de lejos, caminaba con Él, andaba con Él. Dios se deleitaba con él cada vez que él hacía una canción, un salmo para él. Era un hombre que amaba al Señor. Pero como te digo, fue un hombre que cometió muchos errores. Tenía muchos defectos, probablemente como tú
Pero me gusta ver la comunión que tenía David con Dios. David es un hombre que a través de lo que escribió expresa, muestra esa comunión que tenía con el Señor. Y personalmente creo que uno de los hombres que más revelación recibió en el Antiguo Testamento de la persona de Dios, de cómo es el corazón de Dios, de qué era Dios, fue David. Cuando uno mira a David adorando al Señor, diciendo esas cosas tremendas en sus salmos, uno ve a un hombre adelantado. Es un hombre que adoraba al Señor como se le debe adorar hoy, en espíritu y en verdad. La mayoría de los hombres de Dios del Antiguo Testamento pensaban que la forma correcta de adorar a Dios era acercarse con animales para sacrificar. David dijo un día en el Salmo 51, yo sé que los holocaustos y todo esto no te agrada. Cuando vienen de alguien como yo que te he fallado, yo sé que tú prefieres de parte mía un corazón contrito y humillado. Eso lo dijo David. Y eso habla de lo adelantado que está David para su tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque era un hombre que andaba con Dios, caminaba con Dios, conocía al Señor de primera mano. No lo conocía de lejos, no lo conocía de oídas. Había caminado con el Señor, había andado con el Señor. ¿Sabes que la Biblia registra más faltas de David que de Saúl? ¿Sabes que Dios en cierta manera juzgó a Saúl por tomar el lugar que no le correspondía, tomar el lugar del sacerdote a la hora de un sacrificio? Dios había destinado a otro hombre, a Samuel, para hacer ese sacrificio, pero en su afán y en su deseo de agradar al pueblo, Saúl fue y hizo el sacrificio, tomó el lugar del sacerdote. ¿Sabes cuántas veces tomó David el lugar del sacerdote? David era la tribu de Judá, David no era de la tribu de los sacerdotes. Mucho más veces que Saúl. Un día se puso las vestiduras de sacerdote y empezó a danzar. Un día llegó con su ejército de endeudados y bueno, menesterosos. Llegaron a donde el sacerdote, ¿cierto? Donde estaban los sacerdotes no en el templo, pero sí en la carpa donde estaba el culto al Señor. ¿Y sabe qué hizo? Cogió los panes de la proposición que eran de los sacerdotes, que lo comían eran los sacerdotes, y se los llevó y se los dio al hombre y se los comieron. Tomó el lugar más veces de los sacerdotes que Saúl, y Dios nunca lo recriminó por eso. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Dios lo dijo, un corazón. El corazón de Saúl estaba inclinado a la gente del pueblo. Saúl era un demócrata antiguo. A él le gustaba lo que el pueblo escogiera, lo que el pueblo dijera. David no. David era un teócrata, es decir, lo que Dios diga, lo que Dios hable, lo que Dios quiera. Y eso hacía la diferencia. El corazón de David estaba inclinado al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque lo conocía de pequeñito. Caminaba con él, andaba con él. Y si uno se pone a mirar los salmos, uno ve a un hombre que conoce a Dios. Me impacta, por ejemplo, el Salmo 51. Tal vez es el salmo que más me impacta. Salmo 51, David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí,
Tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mira estas palabras tan tremendas. Un hombre que conoce a Dios. Y aún, creo yo personalmente, un hombre adelantado. Un hombre que tenía una revelación de Dios tremenda. Esto pasó después de que él pecó. Fue un hombre que cuando fue consciente de su falta, porque creo que hubo un momento en que él se nubló, pero hubo un momento en que volvió en sí y fue consciente de su falta. Él no pensó en la gente, que van a decir aquí, que van a decir allá. Él lo primero que hizo fue: Señor, perdóname. Y escribir esto que está aquí registrado. Mira lo que dice en el verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Tu presencia, Señor, que desde pequeño me ha acompañado, que desde pequeño ha estado conmigo, que siempre me ha respaldado. No la quites. Luego dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Dice el Salmo: y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto no lo aceptan. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esto lo escribió un hombre que conocía a Dios de cerca, no de lejos, no de oídas. ¿Y qué decir de un montón de salmos que escribió este hombre? ¿Qué decir del Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Tremendas palabras. Tremendos cánticos, porque estos salmos no eran solo poemas, eran cánticos. Él cantaba esto que escribía el Señor, y el corazón del Señor se regocijaba cada vez que este muchacho cantaba y alababa, porque conocía al Señor, no de lejos, no de lejos. David no era un hombre que solamente tenía conocimiento de Dios, era un hombre que tenía intimidad con Dios. Tenía intimidad con Dios. Y se puede decir muchas cosas de este hombre, pero el tiempo no nos da. Yo solamente quiero decirte en esta mañana, hablar un poco de lo que yo he vivido. Tal vez el momento más duro de mi vida fue cuando le fallé a Dios. Yo le fallé a Dios de una manera terrible. Y en esos momentos yo sentía que Dios me había abandonado. Y yo mismo decía: lo merezco. Y siempre por un buen tiempo esperaba o una enfermedad, o un accidente o algo terrible, porque creía que Dios se había ido de mi vida. Pero fue en esos momentos duros y difíciles. Yo he tenido la oportunidad de contárselo a mi pastor William. Fue en esos momentos duros donde el Señor me dejó ver su amor y su misericordia, su gracia, donde me mostró que Él estaba conmigo siempre. Él nunca me dejó. ¿Y saben qué me dijo el Señor un día? Sentí, no su palabra audible, pero sentí que el Señor ponía su: yo no te dejé, nunca te he dejado. Tú me dejaste a mí. Tú me diste la espalda a mí. Pero yo siempre he estado aquí. Y es lo que de pronto nos ha pasado a muchos. Que creemos que Dios nos ha dejado porque hicimos esto, hicimos aquello. Creemos que Dios nos abandonó. Pero yo quiero decirte hoy, y lo digo por testimonio propio: Dios no te ha abandonado,
Dios no te abandonará, Dios no te dejará nunca. Somos nosotros los que le damos la espalda al Señor. Somos nosotros los que le damos la espalda. Por eso, yo te invito hoy a que le busques, a que le conozcas, a que camines con Él, a que andes con Él, y más en este tiempo de prueba que estamos viviendo. A que dobles tu rodilla en tu casa donde estás. Invoques el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Cada día, cada mañana, aún en medio de pruebas, aún en medio de situaciones duras, o aún en medio de pronto de situaciones de bendición que estés pasando. No sé qué estás pasando en tu casa, pero sin importar la circunstancia, dobla tu rodilla, levanta tus manos y invoca el nombre de Jesús. Llámale porque Él está cercano para salvar, Él está cercano para levantar, para restaurar. Yo te pido que lo hagas en este día, que invoques ese nombre precioso, que levantes tu mano y digas: Señor Jesús, necesito que vengas a mi vida, necesito conocerte. Yo no sé si estás escuchando este mensaje por primera vez, pero si lo estás escuchando por primera vez, yo quiero decirte: Jesús está ahí para ti. Solo tienes que abrir tu boca, cerrar tus ojos y invitarlo a que Él sea el salvador de tu vida. Decirle: Señor, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre, quiero conocerte más. Y si tú eres de los que llevas tiempo en el Señor, pero hay sequedad en tu vida, de pronto sientes que algo hay vacío, como que el Señor se fue, como que ya no lo sientes, yo te quiero invitar a que tú hoy te pongas de rodillas, levantes tus manos, invoques el nombre de Jesús y con todo tu corazón clames y le pidas: Señor, perdóname, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte más en medio de cualquier situación en la que te encuentres, porque Dios está presente. Dios nunca nos deja, nunca nos abandona, nunca, mi hermano. Por eso hoy te pido que lo busques. El propósito de este mensaje es ese, que le busques, que lo anheles, que lo desees con todo tu corazón. Amén. Y para terminar, quiero invitarte hoy a que le des a Dios lo que es de Dios y que lo hagas con todo tu corazón, lo hagas con alegría, lo hagas de una manera espontánea. Le des a Él lo que es de Él. Yo te invito a que sigas sembrando en esta obra. Yo quiero declararte hoy la plenitud de su presencia en buena tierra. La familia pastoral es buena tierra. Siembra en esta buena tierra. El hecho de que no nos estemos reuniendo no quiere decir que la obra se haya detenido, la obra sigue adelante. Por eso, acuérdate de la obra, acuérdate del Señor, trae tu ofrenda, trae tu diezmo. Empieza a caminar con el Señor, empieza a hacer lo que Dios te dice que debes hacer, empieza a buscarle, empieza a anhelarle cada día más y más. Yo te invito a que lo hagas. Y para terminar, quiero hacer una oración, quiero darle gracias a Dios por su presencia. Sé que Dios está en este lugar, sé que Dios está aquí. Y quiero hacer una oración pequeña, quiero orar por ti que estás allí. Si tienes una necesidad, te pido que cierres tus ojos y levante tu mano. Levanta tu mano, Dios está ahí para ti. Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Y invoquemos ese nombre: Señor Jesús, Señor Jesús. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este día. Hoy es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y hoy, Señor, yo quiero, Señor, con la autoridad que tú me das, bendecir a tu iglesia, bendecir a tu pueblo. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que traigas sanidad a los cuerpos, Señor. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que traigas también un refrigerio a las almas cansadas, a las almas agotadas, Señor, a los que están ansiosos. Padre, en el nombre de Jesús, tu gracia y tu paz sobre ellos, ahora mismo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Trae tu provisión, Señor. Padre, glorifícate en medio de las familias, en especial de aquellos, Señor,
que han creído que tú estás lejos, pero que hoy, Señor, ellos puedan sentir que tú estás cerca, que tú estás allí en ellos mismos, Señor, que nunca los has dejado, que nunca los has abandonado. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en ellos, yo te lo pido ahora. Oro por mi pastor William, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre su cuerpo, Señor. Y te doy gracias por él, Padre. Tú lo levantas, tú lo restauras, Señor, porque yo sé que lo mejor aún no ha venido para su ministerio y para su vida. Por eso hoy te doy gracias por su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oro. Y gracias, Señor, por cada ofrenda, cada diezmo que tu iglesia trae a este alfolí. Bendícelo, Señor, y trae multiplicación a tu iglesia aún en medio de la prueba. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos y ojalá muy pronto podamos estar en este lugar dándonos algunas horas. Te amamos, iglesia, te amamos con mi familia y Dios te bendiga.